Las estimaciones de mercado han pasado de considerar el riesgo de recesión como elevado en la economía de Estados Unidos, de la eurozona, de los países desarrollados, a un escenario de moderación en el crecimiento y de ahí a lo que ahora se estima por parte del consenso de mercado, que es, atención, la idea de que no va a haber aterrizaje alguno. Es decir, que no es que vaya a haber un aterrizaje suave o un aterrizaje duro, como se ha estado debatiendo en los mercados durante todo este último año y medio, sino que no va a haber ningún tipo de aterrizaje. Porque las crisis no se generan cuando los participantes de mercado, cuando los inversores, cuando los ciudadanos consideran que hay un alto riesgo de crisis. Las crisis se generan cuando entra la autocomplacencia, cuando entra el exceso de optimismo y cuando se considera que no va a pasar nada. No es que las crisis se generen por exceso de riesgo, sino que las crisis se generan porque se acumula riesgo en activos donde se piensa que no hay ningún riesgo. ¿Por qué se crea una crisis financiera por el sector inmobiliario? No porque los bancos, inversores, etcétera, acumulen exposición al sector inmobiliario sabiendo que tiene un altísimo riesgo, sino porque piensan que tiene muy poco riesgo comparado con el resto de los activos. No se acumula riesgo en Bitcoin, nadie tiene el 30 al 40% de sus activos en una entidad financiera, en criptomonedas o en activos que el consenso perciba de altísimo riesgo. ¿En dónde se acumula el riesgo? Lo hemos visto en la banca norteamericana regional, donde acumulaban riesgo de manera desproporcionada y con descalces importantes en el balance. En deuda soberana, es decir, en el activo de menor riesgo, acumulaban riesgo en bonos del Estado a largo plazo. ¿Cómo no iban a hacerlo? Si la Reserva Federal decía que iban a bajar los tipos de interés porque la inflación era transitoria, ¿cómo no iban a hacerlo? Si los gobiernos, vía la regulación, dicen que tener bonos del Estado no tiene riesgo. Claro, es la única manera en la que se puede acumular. Lo mismo pasa con el sector inmobiliario. ¿Cómo no se iba a percibir que era una oportunidad de acumular riesgo si nos están diciendo constantemente que las casas nunca bajan, que los precios de las casas solamente pueden subir y que además hay una enorme demanda, etcétera, etcétera? Todo esto es la narrativa típica de entrar en un periodo de exceso de complacencia. ¿Qué es lo que pasa en un periodo de exceso de complacencia? Dos cosas. Primero, se va acumulando deuda para financiar inversiones en activos cuyo valor en el mercado o ha alcanzado máximos o está ya en proceso de corrección. Importante. La segunda cosa que ocurre es que se retrasa la decisión de llevar a cabo provisiones o revisiones a la baja de las valoraciones pensando que va a rebotar a corto plazo. Y hay un punto en el que cuesta más dinero refinanciar una posición endeudada que lo que la posición nos permite soportar. Es decir, cuando la cantidad de deuda que está incluida en una inversión supera en mucho a la cantidad de capital que estamos utilizando para esa inversión, una inversión masivamente apalancada. Ese nivel de apalancamiento solo puede venir cuando se considera que hay bajo riesgo. Hoy no tenemos la misma situación que en el año 2008. En el año 2008 había un exceso de complacencia en el sector inmobiliario. Ese no es el caso ahora. Es verdad que hay un exceso de complacencia con el sector inmobiliario comercial, pero el porcentaje del total de los activos financieros es muy bajo. Esta crisis tampoco se puede esperar que llegue desde la burbuja.com, como ocurrió en los 90. ¿Por qué? Porque las empresas tecnológicas generan muchísima más caja, son empresas que generan beneficios, no son velociraptors e ideas completamente marginales sin beneficios, ¿no? Vendrá de aquel activo
donde estamos acumulando riesgo pensando que no hay nada. Y lo que no sabemos es cuándo salta una crisis. Lo que sabemos es qué es lo que pasa cuando salta. Por lo tanto, el ciudadano, el inversor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Número uno, lo que debe hacer es no pensar que nunca va a haber una crisis, que está todo solucionado y que lo que hay que hacer es tomar cada vez más riesgo por menor rentabilidad. Lo segundo que tiene que hacer es tener una cartera diversificada en la que haya oro, en la que haya activos que le funcionen de colchón ante una corrección significativa. Lo tercero que debe hacer es tener el mínimo nivel de apalancamiento con respecto a su inversión para que no le consuma su capacidad de invertir el coste de la deuda. Esos tres factores son esenciales para enfrentarse a lo que pueda pasar si puede haber una crisis. No sabemos dónde va a saltar la próxima crisis. Lo que sabemos es que cuando salte será mucho más difícil de solventar porque todas las crisis anteriores se han solucionado en falso, es decir, aumentando cantidad de dinero y bajando las tasas de interés. Esos dos factores disfrazan el riesgo, pero no solucionan y mucho menos lo eliminan.